Sin novedades en el frente. Película ganadora del creo que es así el título, y si no es, tampoco me importa porque es un título raro. Hay que entender una cosa. Si ustedes, como público, no os acordáis del título, no es culpa de ustedes. Es culpa de la persona que le puso el título a la película. Porque a veces quieren hacer películas con títulos extrafalarios, ¿vale? Porque quieren demostrar que son distintos o quieren tratar de llamar la atención, pero la realidad es que es un problema si no te acuerdas del título. Entonces yo me acuerdo solamente de Sin novedades en el frente. Creo que es así. Lo mismo pasa con Everywhere, Every Time, Everywhere Else, All the Time, at the Same Time. No, nadie se acuerda del título. Importa, no importa. Ambas ganaron un Oscar, así que a lo mejor es un indicio de que tienes que poner un título claro que nadie recuerda. Cuanto más largo, mejor. De hecho, hay muchas referencias de películas que tuvieron títulos largos y han ganado el Oscar. Obviamente, con el título no basta, tiene que ser una buena película, como por ejemplo Tomates Verde Fritos, y hay títulos así también muy prolongados. Pero bueno, hablemos de esta película. He visto Tar, no me ha gustado. Aburridísima, pretenciosa. The Whale, excelente. Y después mañana voy a hacer la crítica de Every Time, Everywhere, All at the Same Time. Hay una Argentina en 1985 que estaba nominada a los Oscars y no ha ganado. Y cuando no ha ganado dije, bueno, si no ha ganado, pues entonces tiene que haber ganado la alemana, que era la que estaba compitiendo un poco cabeza a cabeza con la nominación a la mejor película extranjera. Y efectivamente esa era la ganadora. Y me he enterado, viendo un reel de TikTok, había una escena que me ha gustado muchísimo. Y dije, hey, ¿y esta película cuál es? Y era efectivamente esa película, Sin novedades en el frente. Empiezo a verla, está en Netflix. La novedad es que esto es la Primera Guerra Mundial relatada desde el punto de vista de los alemanes. No sé si es la primera película de alemanes hablando sobre la Primera Guerra Mundial y tal, pero sí es interesante la forma en que la encaran, digamos, han tenido la audacia, porque hay que tener audacia para hacer una película así, para ponerse como en el lado de nosotros también fuimos víctimas. Hasta ahora siempre Hollywood ha retratado a los alemanes como los malos y los que merecen ser masacrados, quemados, mutilados, asesinados, porque bueno, ellos han sido los malos en estas guerras. Pero también en esta película lo interesante es que se encara el punto de vista de jóvenes inocentes que fueron de alguna forma convencidos por la ideología militar de aquella época, del Kaiser, cómo el Estado se aprovechó de esta inocencia, esta generación de jóvenes, de varones, para usarlos en su beneficio político, beneficio militar y tal. Y cómo los engañaban y los enviaban a la guerra para enfrentarse a una enorme masacre mundial, digamos, de todos los bandos. Todos perdieron y el resultado fue desastroso. La realidad es que nazis haciéndose las víctimas, lo único que faltaba. Bueno, la realidad es que no los ves como nazis, de hecho, no he visto ningún símbolo nazi en la película. Y lo interesante es que efectivamente te sientes testimonio de cómo estos jóvenes les lavaban la cabeza y los mandaban en sus camiones militares a los campos de batalla a matar a su enemigo con fantasías de conquistar París y no sé qué. Había un discurso muy, muy extraño. Entonces, bueno, vemos como estos jóvenes, a medida que se van enfrentando a los distintos enemigos, van siendo masacrados uno por uno de distintas maneras y uno se va encariñando con cada uno de ellos y a medida que los va matando, por supuesto que uno va sintiendo esos golpes dramáticos y emocionales que, bueno, al final dices, bueno, sí, la realidad es que los malos, al final, en las guerras, los malos son siempre los políticos, porque el pueblo nunca toma la decisión de ir a la guerra. Son los líderes, los malos líderes, que al final son los culpables de que nos matemos entre todos. ¿Vale la pena? Es un poco larga, creo que dura como 2 horas o algo por el estilo. Yo lo hubiese reducido a una hora y media. Hay media hora ahí que sobra un poquito, que está dosificada a lo largo de toda la película. Por momentos es un poquito lenta. Es intensa, es entretenida y si merece el Oscar, sí, definitivamente merece un Oscar porque hay un despliegue militar y de actuaciones que hay de producción que es muy superior a 1985, que sí es una película de época y tal, pero bueno, 1985, pues los argentinos caen un poquito siempre dentro de... Cuando quieren dramatizar o quieren parecer serios o quieren que se los tomen en serio, siempre caen en el cliché de la dictadura. Aunque bueno, aquí los alemanes caen en el cliché de la guerra mundial y el nazismo. Pero bueno, nos ganaron creo que en escala de producción. Así que bueno, en un par de días les doy mi opinión sobre Every Time, Everywhere, Everywhere Else, Everyone, Every Time, Everything.